Evangelio de hoy, lunes 11 de noviembre del 2024. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada congregación, pongamos atención en los siguientes 4 puntos de reflexión para tratar de obtener una enseñanza para nuestra vida. En este primer momento, meditemos sobre la frase: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Mediante estas palabras, Jesús quiere decirnos que no es un pecado ser débil, ni tampoco ser tentado, ya que las ocasiones de pecar llegan a nuestra vida muchas veces sin buscarlas ni quererlas. Ellas llegan y Dios las permite para probarnos. Lo único cierto es que no debemos estresarnos pensando en por qué somos tan débiles o en por qué me agobia la tentación. Jesús nos recuerda que vivimos en un mundo donde las tentaciones y las situaciones que nos alejan de la voluntad de Dios son inevitables. Pero también nos invita a ser cuidadosos para no ser causa de tropiezo para los demás. Con frecuencia consideramos el pecado y la debilidad como algo conjunto y que son lo mismo. No obstante, las Escrituras sugieren que el pecado y la debilidad son esencialmente diferentes, requieren soluciones diferentes y tienen el potencial de producir distintos resultados. El pecado es la decisión de desobedecer los mandamientos de Dios o de rebelarse contra la gracia de Cristo en nuestro interior. El pecado es algo que no viene en nosotros, porque en sí no somos pecado, pero la debilidad y la inclinación al pecado sí viene dentro de nuestro ser. Mientras estemos respirando, todos podemos ser tentados y caer en él producto de la misma debilidad. Pero nunca Dios quiere que nos lamentemos por ser débiles, más bien dar gracias a que no podemos por nosotros mismos, sino que dependemos de Él. En un segundo momento, analicemos esta frase: más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Jesús nos habla, nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en nuestras acciones y cómo éstas pueden influir en la vida espiritual y moral de quienes nos rodean. Pero miremos algo realmente profundo y significativo. Una piedra es algo que se encuentra en el suelo y que hace que tengamos que desviarnos del paso en el camino porque podríamos tropezar con ella y caer. De esos hay muchos en nuestro caminar. En la vida espiritual debemos tener los ojos abiertos para ver las piedras de lejos y evitarlas al máximo. Pero algunos nos descuidamos fácilmente. El Señor quiere que seamos útiles para la humanidad, que demos un buen servicio ayudando a los demás y más a los pequeños del reino. En este tercer punto, meditemos la frase: y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. La enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna
y el perdón nos invita a reflexionar sobre la importancia de la reconciliación. Solo con mucha fe y devoción a Dios es posible llegar a tener un corazón tan grande a tal punto que nos haga capaces de perdonar sin límite. Los verdaderos hijos de Dios se conocen por la nobleza de corazón. Todos estamos llamados a perdonar a nuestro hermano y a vivir alegres en comunión. Debemos ser más eucarísticos para poder perdonar, ya que recibir la comunión de Cristo nos reviste de la gracia divina, la cual nos perfecciona el alma y nos abre el corazón a la misericordia y al perdón. Comprometámonos a orar cada día, pidiendo la gracia de poder perdonar a nuestros hermanos, y miremos hacia adelante con fe y entregando el corazón al Señor. En este cuarto punto de la reflexión, meditemos en la petición de los discípulos. Aumentanos la fe. En la vida en Cristo, la fe es tan vital que las Escrituras nos dice que sin ella es imposible agradar a Dios. Al mismo tiempo, la fe es un potente don del Señor, y por eso Jesús le dijo a sus discípulos que con una mínima medida de fe, del tamaño de un grano de mostaza, podían mover montañas. La descripción de la fe como un grano de mostaza aparece 2 veces en las Escrituras. Primeramente, en el Evangelio de Mateo, donde se muestra que los discípulos no podían exorcizar a un demonio de un joven, a pesar de que Jesús ya les había otorgado autoridad para hacerlo. Cuando le preguntaron al Señor por qué no habían podido expulsar el demonio, el Maestro les aseguró que era por causa de su poca fe. San Lucas también lo narra, y es que Jesús habla metafóricamente del incalculable poder de Dios que se activa en la vida de aquellos que tienen verdadera fe. Y aunque sabemos que la afirmación sobre mover montañas y desarraigar árboles a través de la fe no es para interpretarla literalmente, lo cierto es que la fe nos permite hacer cosas grandes y ser testigos del poder de Dios. El grano de mostaza es algo diminuto, entonces la cantidad de fe necesaria para realizar cosas grandiosas es en definitiva muy pequeña. Pero en la parábola, el grano de mostaza termina siendo un gigantesco árbol, lo cual refleja los pequeños inicios de la fe en Cristo, donde todos al principio éramos como niños, pero ahora hemos madurado a tal punto de dejar todo en manos del Señor y confiar en su poder. Para concluir, recordemos las enseñanzas principales de este Evangelio, que ser débiles no nos hace pecadores, pero sí nos debe llevar a la búsqueda de Dios, que no podemos ser piedra de tropiezo para nadie, que debemos perdonar siempre y de corazón, y que, con el don de la fe, podemos hacer grandes hazañas en nuestra vida. Ahora reflexionemos en nuestro interior con ayuda de las siguientes preguntas. ¿Entendí que el pecado y la debilidad no son lo mismo? ¿Pido la gracia del perdón para liberar mi alma? ¿Pido en mi oración personal que Dios aumente mi fe? Oremos. Padre rico en bondad, gracias por estar presto a perdonar nuestros muchos pecados. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a evitar las tentaciones del maligno. Te pedimos que aumentes nuestra fe para comprender que no hay nada mejor que estar a tu servicio. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.